Es una causa muy noble de la que muchos nos enamoramos. Nos enseñan y crecemos en un ambiente de desconexión y de desensibilización. Para mí lo importante es saber que estás haciendo lo correcto. Es muy válido entender que las personas pasamos por ese proceso. La comida está ligadísima a la cultura. Nos damos cuenta que no estamos solos y es muchísimo más fácil transitar. No es lo mismo que yo separe mi basura a que la separe una fábrica. Para mí es lo más ético que puedo hacer en este momento en esta mesa. La riqueza es construir para ser más, humanizarnos con todos los seres, con todo el planeta. Sentimientos como la culpabilidad, el juicio, no construyen, al contrario. En la pregunta está la respuesta. Afortunadamente cada vez hay más opciones. Que el futuro será vegano. No podemos seguir actuando como en el pasado. Puede ser muy duro ver realidades. ¿Yo qué diferencia hago? Hice todo y más lo que me correspondió para dejarle un mejor lugar. El turismo responsable ya también funciona Es muy complicado hacerlo todo. para que todos en el planeta tengamos la mejor experiencia posible. Si de pronto vemos que por todos lados tenemos que hacer cambios, la gente se abruma. Todo el que le importe puede implementar en su entorno. Al final nos estamos intoxicando con una bomba que todos los días estamos usando. En México estoy muy orgullosa y sé que vamos por mucho más. Tú puedes ver cientos de personas comiendo en la montaña. No ves una servilleta. Todo está conectado y todos debiéramos ser vegetalistas. Este podcast fue creado para seguir compartiendo el mensaje del bienestar animal y la manera tan importante en que los animales impactan en nuestras vidas. Hoy te invito a abrir la mente y el corazón para evolucionar y encontrarnos con nuestro lado más humano. Que cada vez seamos más personas conscientes, preocupadas e informadas haciendo el cambio. Y sobre todo siendo cada vez más y mejores humanos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Más Humanos. El día de hoy está con nosotros Connie García, que me encanta que se dedica y además es especialista a todos los temas de bienestar, pero también consumo responsable y sostenible en este planeta. Bienvenida, Connie. Ay, muchas gracias, Pamela. Para mí es un gusto conectar con tu audiencia, conocerte ahora, aunque sea en Zoom, aunque ya nos conocimos en persona, pero me da muchísimo gusto poder compartir contigo este espacio. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues vamos a empezar a platicar un poco de todo lo mucho que compartes en tus redes. La verdad es que abarcas muchísimos temas muy interesantes. Es casi que una revista todo lo que compartes. Entonces los invito a todos a seguirla para que puedan estar pues más informados a detalle de cada uno de estos importantes temas. Abordamos principalmente, obviamente, el bienestar animal, porque está conectado todo, ¿no crees? 100%. Para mí creo que es una causa muy noble de la que muchos probablemente nos enamoramos y ese es el, por lo menos de la punta de lanza o el inicio, a empezar a descubrir o explorar formas de consumir de manera más respetuosa, no solamente en tema de alimentación, sino en todo lo que nos rodea como humanos, en diversión, en entretenimiento, en ropa. Entonces, sí creo que los animales son una inspiración muy importante para mí y bueno, supongo que para ti, para nuestra audiencia. Claro que sí. ¿Por qué crees que debamos de cuestionarnos todo esto, Connie? Yo creo que ahí está la base de todo, Pame. A mí muchas veces me preguntan el típico de ¿por dónde empiezo, no? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? O simplemente como ser humano, ¿cómo puedo yo contribuir a que este planeta sea un mejor lugar? Y creo que más allá de dar tips genéricos como reciclar, bueno, separar residuos y no consumir fast fashion, etcétera, más allá de decir qué hacer es entender por qué lo hacemos. Y de esa manera creo que la base es hacernos preguntas. Para mí esa está la clave de todo. Cómo vamos siempre en automático, no solamente en nuestra forma de consumo, sino en nuestra propia vida, ¿no? Eh, Creo que al final al sistema siempre digo, ¿no? Le conviene que estemos desconectados, que estemos separados también, ¿no? Dividir también genera mucho poder allá al sistema porque nos deja aquí peleando entre unos y otros y no estamos poniendo atención a donde tenemos que estar enfocándonos. Entonces, para mí es, antes de hacer alguna acción, hazte preguntas. La comida que llegó a tu plato, ¿cómo llegó? Si es una zanahoria, pues pensar, ¿no? Que el agricultor la plantó, esperó esa época de cosecha, bueno, la sembró, la cosechó, ¿no? La recolectó, llegó en un transporte al centro
al autoservicio donde tú hagas tus compras, etc., ¿no? Como que ese tipo de cosas tan simples creo que nos pueden ayudar en que en la pregunta está la respuesta, ¿no? Y de esa manera creo que también es importante entender de dónde viene nuestra comida, evidentemente cuando hablamos de productos de origen animal. Evidentemente muchas personas no quieren hacer estas preguntas porque de ahí viene la incomodidad, pero es que es precisamente de que nos tenemos que incomodar y que nos sintamos como, no estoy a gusto aquí para movernos, ¿no? Cuestionarnos cómo llega y de dónde viene nuestro alimento es algo entonces muy importante que debemos de hacer y que cambiaría muchísimo las cosas porque nos enseñan y crecemos en un ambiente de desconexión y de desensibilización en el que no normalizamos que los animales son el sándwich o el hot dog y aprendemos a separarlo tanto que se rompe esa sensibilidad justamente y que después es muy difícil juntarlo nuevamente, ese rompecabezas y que ahorita es lo que muchos estamos tratando de hacer y de compartir y concientizar. Así es, Pame, justo. Y de hecho creo que es muy válido entender que las personas pasamos por ese proceso porque es una manera de protegernos. Eh, Porque cuando, incluso yo desde pequeña, recuerdo la primera vez que le cuestioné a mi mamá, yo tenía tal vez unos 16 15 años, y me acuerdo que le pregunté como mamá, ¿por qué comemos vacas? Y la respuesta de mi mamá fue, no preguntes eso, ¿no? Y, y es todo, es la incomodidad, es no tener la respuesta si no juzgo, ¿no? Yo soy de los ochentas, y evidentemente mis papás en esa época no tenían las herramientas y no sabían no sabían que existía otro camino. Y lo entiendo perfecto, ¿no? O sea, mejor no preguntes porque la respuesta puede ser muy incómoda. A mí me va a doler el hecho que te duela saber que lo que te está en tu plato no viene precisamente de la mejor manera, ¿no? Entonces creo que también es muy válido entender que el tema de la alimentación es algo muy personal que implica tradiciones culturales, familiares, de país, ¿no? Geográficas, y que son temas bien delicados que incluso la comida también nos trae muchos recuerdos, ¿no? Y no sé, por ejemplo, yo recuerdo que todos los domingos así por ley, mi papá hacía desayunar hot cakes. Y mientras veíamos Chabelo, ¿no? Claro, o sea, yo cada que puedo como los domingos hot cakes porque me recuerda a él. Entonces entiendo que esa parte hay platillos y hay recuerdos que de preferencia no se deben tocar, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que tener mucha delicadeza y mucho tacto en saber cómo decimos las cosas y a quién, ¿no? También el que está enfrente también tiene un contexto muy, muy particular. Claro, eso que dices es muy importante porque sobre todo en países como en México, la comida está ligadísima a la cultura, a la forma de vida y toda la cuestión social. Y sin embargo, afortunadamente cada vez hay más opciones, cosa que antes no tenían nuestros papás o abuelos. Hay cada vez más opciones y podemos seguir haciendo los platillos, pero con otros ingredientes. Esa es la maravilla de la evolución, que no nada más nos conformemos con redes sociales o ChatGPT, sino que también avancemos nosotros mentalmente, emocionalmente y humanamente. Justo para mí, creo que hoy en día algo que la gente tal vez que ya nació o creció con redes sociales o que de alguna manera ya se está desarrollando alrededor de las redes es la palabra comunidad, el tema de comunidad. Cuando la primera vez que yo decidí dejar de comer carne, en este caso fue carnes rojas, dije, para mí fue más fácil empezar por la res, por el cerdo. Es más, no recuerdo qué edad tenía, pero probablemente tenía como 25 años. Pame, no conocía a nadie, déjate vegano, ni vegetariano, nadie de mi alrededor. No existía la comunidad, no existía el apoyo, la información, ¿no? Tal vez ya existían los inicios de Facebook, que solamente subías fotos cuando viajabas, te ibas de vacaciones. Y de esa manera nunca pude afianzar mi decisión. No tenía un propósito, no tenía un porqué muy, muy arraigado y entonces fui como tambaleándome en esas decisiones. Después dejé las carnes blancas, después me convertí en pescatoriana porque seguí durante años sin una comunidad de apoyo. Hoy en día, afortunadamente, no sé si te pase, pero a nuestro alrededor cercano, nuestro círculo más cercano, yo conozco poca gente que esté verdaderamente involucrada en el medio ambiente o que sean veganos. Y en mi ventanita de redes sociales, ahí encuentro personas que como tú estamos
vibrando en la misma frecuencia y entonces nos damos cuenta que no estamos solos. Y es muchísimo más fácil transitar ese camino contando con herramientas tan maravillosas como son redes sociales. Por supuesto, y eso es justamente uno de los temas que más profundizas, el antes no teníamos esta información, pero ahora, ¿qué vamos a hacer cuando ya la tenemos? No podemos seguir actuando como en el pasado, donde no existía esta comunidad, estas herramientas, estas opciones. Tenemos que empezar a replantearnos y poco a poco, esa es la invitación, poco a poco en tu forma, en tu entorno, en tus posibilidades, ir haciendo un cambio real y sobre todo aprovechando a las nuevas generaciones, ¿no? Para quienes tienen bebés, niños, adolescentes en casa, qué importante es presentarles también otras opciones, no nada más lo que ya conocen, sino otras opciones, irlas integrando y de pronto ya no reconoces si es de origen animal o vegetal. Me pasa con ciertos productos que ya se pueden comprar, como las hamburguesas, los nuggets, etcétera. Entonces, qué lindo ocupar toda esta información y herramientas, como digo, no solo para algunas cosas, sino para todo y sobre todo lo que ya involucra a otros, porque cuando nosotros tomamos decisiones individuales, muchas veces no son tan individuales. Estamos llevándonos de por medio a otros seres humanos o animales e incluso pues el medio ambiente. Entonces, dentro de todo esto, hay muchas marcas que fortalecen este sistema y un modo de vida en el que, como dices, ya vamos en automático. ¿Tú qué opinas de ese tema? Bueno, pues para mí creo que esa es la base o la clave, por lo menos de donde baso mi contenido. En sus inicios empecé, claro, como todos, ¿no? Tal vez nos casamos con una lucha, ¿no? Empezamos con una causa. A mí me encanta la frase de enamórate de una lucha y y llévala a todas partes. Creo que para mí es fundamental que el hecho de habitar esta tierra nos corresponde hacer algo a favor de el propio hogar en el que estamos, ¿no? Puede ser lo que sea que te mueva a ti. Hay algo internamente que te genere ruido. Puede ser la contaminación plástica, puede ser el fast fashion, puede ser la explotación infantil, la explotación a mujeres en otro lado del mundo que hacen tu playera, evidentemente la explotación animal, cualquiera, ¿no? Para mí creo que yo tengo muy fuerte sentido de la justicia, entiendo que otras personas no lo tienen tan fuerte, pero bueno, para mí es esencial empezar por ahí, ¿no? Empezar pues a explorar qué es eso que te preocupa más y entonces irte por ahí. Creo que hay muchísimas vertientes y podríamos empezar a construir un mejor lugar, ¿no? A ir tejiendo un mejor, un planeta más habitable. Y en el camino sí fui una activista pues bastante, pues no sé si la palabra puede ser purista, pero sí señalaba, juzgaba, me enojé. Yo creo que no hay nadie que estemos involucrados en estas causas, que no hayamos pasado por una especie de ansiedad, de depresión, o como le Y llaman, enojo, claro. ecoansiedad, ¿no? Ese despertar te da una frustración y una impotencia, Total, claro. total. Yo creo que no hay nadie que una vez que te quitas la venda de los ojos puede ser muy duro ver realidades, ¿no? En muchos ámbitos. Y de hecho eso también me hizo entender, además de que paré, incluso paré mi contenido, estuve un año completamente fuera de redes, precisamente cuando me embaracé, me di cuenta que mi niña no solamente se alimentaba de lo que me llevaba a la boca, sino también lo que me alimentaba en términos emocionales. Y cerré Instagram, estuvo un año sin contenido, sin generar, hice editos en mis redes. Y me di cuenta que sentimientos como la culpabilidad, el juicio, no construyen, al contrario, ¿no? Eso evita y separa y genera más fricción entre las personas que queremos de pronto decirle al lado, oye, ¿y si te das cuenta que hay otro camino por ahí, ¿no? Y ahí me di cuenta que tal vez no era la mejor manera, que por lo menos a mí me funciona. Respeto mucho a quienes esa es su manera de enseñar realidades. Yo nunca fui una vegana que tuve que ver el video donde, sabes, degollan una vaca. No lo tuve que ver, yo me fui por otro camino. Y déjame recordar, a hilar el punto. Y entonces hoy en día justo donde mi contenido lo baso un poquito en, más allá de señalar el consumo propio, que si bien insisto, es a lo que nos corresponde, o sea, para mí es que tenemos que, no hay opción de separar residuos, de leer etiquetas y por supuesto de cuestionar nuestros alimentos, es también voltear a ver a las industrias, ¿no? A las personas privilegiadas,
a quienes están allá arriba tomando decisiones que nosotros creemos que tomamos decisiones cada vez que vamos al supermercado. La realidad es que hay todo un sistema ya perfectamente orquestado para que tú elijas ciertos productos porque son los mismos y siempre van a beneficiar a los que están allá arriba. Entonces, más allá de culpar al consumidor, es un, vale, si yo reciclo, pero tú, ¿por qué no te vas a hacer cargo de tu embalaje, ¿no? Entonces, para mí creo que también es importante, sí, voltearnos a ver, y no es voltear el reflector al otro, sino entender que somos parte de ese mismo sistema y que consumimos, pero porque también el sistema nos genera este tipo de necesidades, este tipo de vacíos para seguir consumiendo en automático, y es ahí cuando entonces es importante dar un alto y hacer una reflexión más profunda. Qué importante eso que dices, porque casi siempre nos vamos a lo pequeño, ¿no? A lo que yo puedo hacer o a lo que el vecino hace, pero nos tenemos que unir y justamente eso lo platicaba también con Dulce, directora de Igualdad Animal, con más bien a contraponernos al sistema. Porque mientras no nos presenten opciones alternativas, mientras sigan queriendo lucrar las mismas personas, las mismas fábricas, con las mismas herramientas que han construido sus imperios y todo a base de la ignorancia de la sociedad muchas veces y otra pues del abuso y la explotación a los animales, pues ellos son los que tienen más responsabilidad, porque no es lo mismo lo que dices, que yo separe mi basura a que la separe una fábrica, ¿no? Entonces es muy distinto y tenemos que empezar a tomar mejores decisiones, a apoyar a los nuevos emprendimientos que están construyéndose a base de cosas más saludables, más éticas, más responsables con el medio ambiente, que lo somos todos y dejar de caer en ese comercialito y en ese dos por uno y en esas muchas cosas que te tienen ahí porque te necesitan tener ahí, mientras que ellos la mayoría de las veces ni siquiera comen animales, eso lo sabemos. La gente más privilegiada, es la que más se cuida, más saludables. Entonces, nosotros afortunadamente podemos traer la información y a quienes escuchen y a quienes les llegue este mensaje, como dices, vamos picando piedra para que nuevas generaciones la tengan más fácil. Justo, justo, tristemente, ¿no? Como lo comentas, cuando yo empecé a generar contenido sobre lo importante que es reducir el consumo de carne desde un nivel medioambientalista, porque al final creo, por ahí alguno de mis haters adorados me llegó a comentar como, eh, no, tú siendo vegana no deberías de estar defendiendo a la tierra, ¿no? O sea, tu misión y tu objetivo solamente es defender a los animales. Y yo dije, ¿perdona? ¿En qué momento el que seamos estos seres humanos tan complejos y ricos y maravillosos que nos podemos poner 380 etiquetas, me tengo que encasillar en una jaula sola y exclusivamente de veganismo? Tengo esta capacidad hermosa de poder hablar, ¿no? Y tengo una pantalla frente a mí y quiero y tengo el deber y el derecho de hablar por todas las causas injustas que para mí me parecen, que a mí me competen hablar. Y eso implica, por supuesto, defender a las vacas, pero también el hábitat en donde viven las vacas, y también su tierra y el agua, y que también su agua esté no contaminada. Entonces, de hecho, de ahí viene mi nombre de vegantalista, porque soy una mezcla de vegana, pero también ambientalista. Y para mí es riquísimo, ¿no? Y si el día de mañana voy a defender a los koalas de Australia, pues que venga también, no los voy a defender. Claro, es lo que decimos de que todo está conectado y todos debiéramos ser vegantalistas, sinceramente. Esta parte en la que muchas personas todavía no creen en su poder individual y me pasa todavía que me dicen, es que sí me gustaría y sí te entiendo y sí lo veo, pero se me olvida porque luego digo, bueno, si yo lo hago y estoy en una boda, por ejemplo, y hay otras 50 personas participando en eso, yo, ¿qué diferencia hago? ¿Qué le dirías a esas personas? Lo importante es no saber si vas a hacer la diferencia cuando tú te sientes en una boda, ¿no? Y decides despedirle al chef que te traiga o al mesero que te traiga el menú vegano o vegetariano. Para mí lo importante es saber que estás haciendo lo correcto. Este tipo de cambios que van a más allá de cambios individuales, estamos hablando de cambios, como bien decimos, del sistema, porque son cambios sistémicos que vienen a su vez de cambios colectivos, que a su vez se construyen de cambios individuales. Son cambios que no podemos ver el resultado de un momento a otro.
Si vamos a una estética y pedimos un corte de cabello, nos lo cortan, ya vimos el cambio, maravilloso, y salimos siendo otra persona. Este tipo de cambios tardan mucho, no van a ser automáticos. Entonces, el día de mañana, yo no voy a saber qué planeta va a tener mi hija, ¿no? Qué futuro va a tener mi hija, pero lo que sí voy a poder responderle, que hice todo y más lo que me correspondió para dejarle un mejor lugar. Y esa es la base. Simplemente es porque es lo correcto. No pasa nada. Sí, van a seguir matando vacas si yo decido pedir unos tacos de champiñones. Para mí es lo más ético que puedo hacer en este momento en esta mesa. Y seguramente el día de mañana, y yo confío que el futuro será vegano. Y probablemente no todo el planeta será vegano, pero yo sí creo que en su gran mayoría, y confío que los tataranietos de mi hija, si es que llega a ser abuela y tatarabuela, le van a decir, ¿es en serio que nuestra tatarabuela comía carne cuando era joven? Todavía comía animales. Sí, yo sí estoy segura que nos verán como esta generación de, ¿what? ¿Es en serio? Yo sí lo confío y sí, Cavernícolas. totalmente. Sí. Híjole, sí, yo creo que eso que dices es importantísimo de saber que estamos haciéndolo porque es lo correcto para nosotros. Tal vez no lo vamos a ver, hay muchísima gente activista de muchas causas que pues se fue sin verlo, pero sucedió y formaron parte individual y colectiva. Por eso es, vuelvo a lo mismo, el por qué debemos cuestionarnos, porque tal vez sea un poco incómodo y qué padre poder llevar a mi familia, no sé, al acuario o al delfinario. Entonces, pues voy a entrar porque ya estamos aquí y quieren ir, ¿no? No, yo creo que podemos buscar otras actividades nosotros siendo esos adultos conscientes y quienes llevamos la batuta en la familia y decir, ay, me gustaría más que los veas en su hábitat natural porque ahí los tienen, en fin, como tú les quieras explicar, eso ya es cuestión de cada quien, y llevarlos a otro tipo de actividades que ya hay muchísimo, afortunadamente, estamos por todos los frentes, los que buscamos un mundo mejor para todos. Entonces el turismo responsable ya también funciona, ya puedes encontrar actividades para ver, hablando de delfines, delfines, pero en su hábitat natural, ¿no? No los vas a estar tocando, invadiendo, este, pues maltratando, pero sí vas a conocerlos, a esos y a cualquier otra especie. Entonces, la verdad es que antes de que empezara toda esta revolución industrial y evolución de los humanos, pues mucha gente moría sin ni siquiera nunca haber pisado otro país, ¿no? U otros animales, bueno, ni sabían que existían. No te va a pasar nada si tu hija no conoce una orca, ¿no? Pero sí le va a pasar mucho a la orca y a todo el hábitat que estamos colapsando porque todos están conectados. Entonces, tú que has tenido la oportunidad de vivir, por ejemplo, en Suiza, ¿qué diferencias ves que te gustarían eh, también ver en México? Porque antes de que me respondas, yo quiero ahí mencionar que muchas veces nos quejamos, no, es que deberíamos ser primer mundo y tendríamos que estar haciendo esto y lo otro. Y sí, hay muchísimo que admirar, reconocer y seguir, por supuesto, pero yo también quiero validar muchísimo el avance en México para muchas causas, porque somos personas muy apasionadas, muy entradas, muy conscientes, muy sensibles, muy humanas también, y entonces entramos directo a las causas, que si el sismo se mueve toda la ciudad, que si esta injusticia nos movemos todos, ¿no? Y hemos visto grandes activistas en México que están cambiando el sistema. Ya se van los delfinarios, ya se fueron los circos. eh, en fin, ¿no? Yo conozco, tengo el honor, privilegio de platicar con muchos de ustedes aquí en Más Humanos. Y esa esperanza de no decir, bueno, tal vez pasen 100 años. No, la entrevisté hace 3 meses y hoy fue la ley. Entonces, yo sí quiero, antes que nada, mencionar eso. En México estoy muy orgullosa y sé que vamos por mucho más. Ahorita tenemos una presidenta muy consciente de esto, pero hablando de esa teórica siempre del primer mundo, ¿qué ves tú que ni siquiera es tan complicado y podríamos implementar acá? Uf, sí veo muchas diferencias. Suiza de entrada es uno de los países que tiene leyes más fuertes en tema de protección animal. Acá, por ejemplo, de entrada la industria ganadera está prohibida. No existe la ganadería industrial.
Aquí todos los granjeros tienen que tener un cierto número de vacas, mentiría el número, pero te diría que es 20, 40, no más vacas por granjero. Las vacas tienen que tener por lo menos 2 metros cuadrados de espacio, es decir, aquí sí pastan, aquí no las tienen en corralitos comiendo pienso de procesado ahí de soya. Em, por ejemplo, no las pueden transportar más de cierto tiempo en camiones para no estar estresadas. Sabemos, ¿no? Que no por nada las vacas es un símbolo aquí en Suiza, porque dentro de todo, la verdad es que sí, las protegen mucho, no les pueden cortar sus cuernitos, pero evidentemente existe la industria láctea, y sí, claramente yo sí veo, bueno, he visto a los becerritos en sus corralitos separados de sus mamás. Eso por un lado, pero dos, constantemente creo que los hijos están reformando leyes, de hecho se le llama el país de la votación, aquí se mete todo a referéndum. O sea, si tú vives en esta colonia y por que se te ocurrió decir, oye, quiero que esta vía sea peatonal, tú puedes solicitar y recabar firmas para que pasen a Tu referéndum. iniciativa. Exacto, iniciativa, después reforma, ley. Entonces aquí todo el tiempo se está votando. Entonces eso quiere decir que se escucha muchísimo, muchísimo al ciudadano. Eso por un lado. Dos, ahora actualmente justo acabo de escuchar que ahora ya cuando vayas al supermercado, en las propias etiquetas de la comida te van a decir cuáles fueron los procesos dolorosos que pasó el animal para que llegara a donde estás, ¿no? Si tuvo estrés, de qué manera fue ejecutado. em, bueno, no sé más bien a detalle porque apenas lo acaban. Transparencia total. Absoluta, sí. Ujú. Eso por un lado. Bravo. Dos, pero creo que además los suizos, cuando tú estás aquí físicamente y ves este país, que si bien no tiene la mejor gastronomía, no tiene la arquitectura más espectacular de Europa, pero no, pero tiene a los Alpes. Y tiene estas montañas y estos lagos, es un país físicamente precioso. Y creo que eso afortunadamente aquí lo tienen muy, muy en cuenta porque los suizos están verdaderamente enamorados de sus montañas y de su país. Cuidan. Pamela, es impresionante. O sea, tú puedes ir a hacer un hiking de 2, 3 horas, lo que tú digas, ¿no? Vas subiendo ahí la montañita y por todo el camino, de hecho el hiking es para mí el deporte nacional de Suiza, todo el camino ves a familias sentándose con su picnic, ¿no? Me da risa porque yo la primera vez que, cuando llegué a Suiza, y las primeras veces que iba de hiking con mi esposo, después de estar ahí recorriendo 2 horas ahí la montaña, yo esperaba ahí arriba a la señora con sus quesadillas o su sopita de hongos, pues para comerme un tentempié. Y no hay absolutamente nada, o sea, no encuentras nada. Yo decía, es que en México ya estaría la señora de las quesadillas, ya estaría aquel de los esquites, ¿no? Aquí, evidentemente, nada, cero. ¿Y qué pasa? La gente lleva siempre su picnic. Pamela, tú puedes ver cientos de personas comiendo en la montaña, en distintos lugares así random. No ves una servilleta, no ves un trozo de comida en el suelo. Es impresionante. No dejan rastro, Pamela. Es increíble. Entonces lo tienen muy arraigado y por lo tanto son personas que constantemente, insisto, por ejemplo, hay muchas leyes aquí para defender en temas de cambio climático. Los suizos lo están viendo y son yo creo que de los primeros que van o están viendo en primera línea el deshielo de los glaciares. De hecho, aquí hace unos años literalmente se murió un glaciar muy famoso en la parte alemana y fueron los suizos de luto a hacer una ceremonia de despedida porque saben la importancia que los glaciares implican en la Tierra y que además la gente pues también vive de ello, ¿no? Son cuerpos, bueno, los glaciares se derriten, son cuerpos de agua, la gente hace mucho turismo por el tema de las montañas, el tema de esquí, todos los deportes que hay de montaña. Entonces, constantemente están tratando de promover iniciativas que ya sea que los ricos paguen más impuestos, que las industrias que generan más CO2, que están calentando la tierra, que están ocasionando estos deshielos, se hagan responsables. Entonces, eso al final se agradece, ¿no? Dices, es que claro, saben y no solamente lo saben, sino lo defienden. Son conscientes y saben que la riqueza no es nada más destruir para tener más. La riqueza es construir para Conservar. hacer más. Es súper diferente y no es nada del otro mundo lo que estás diciendo, que podría ser en todo el planeta, por supuesto. ¿Y cómo cuidan a los niños?
¿Cómo les inculcan todo esto? Bueno, al final el hecho de ser un país que tiene que tanta naturaleza tan viva por doquier, yo te das cuenta que constantemente los niños, incluso mi niña que va aquí a la guardería, bueno, va 3 horas al día y le encanta y constantemente están haciendo actividades y los llevan todo el tiempo a parques donde hay animales rescatados. Aquí hay un parque que se llama Bioparque y son animales, por ejemplo, de circos, camellos de circos, son animales que vienen, por ejemplo, de personas muy ricas que de pronto, ¿por qué no? Se compraron un águila o, bueno, animales muy exóticos, entonces los rescatan y los tienen ahí. Entonces a mi niña nos lo han llevado, obviamente, siempre la llevamos también por nuestra cuenta. Y afortunadamente acá, incluso por ley, tiene que haber en ciertas distancias de kilómetros, en las cuadras, siempre tiene que haber un parque o un área verde. Entonces, a donde camines, Pamela, das 2 pasos en la cuadra y hay un parque espectacular con unos árboles increíbles. Entonces, ellos están constantemente jugando y entendiendo la naturaleza. No importa si llueve, si cae nieve. Aquí no somos como las latinas de que apenas baja la temperatura, ponle la bufanda, no. Aquí los niños, se está lloviendo, pues ponle el impermeable, la bota y a brincar bajo la lluvia. Está Pero nevando están en contacto total. todo el tiempo. Y les enseñan a hacer sus huertitos en la escuela, he visto que compartes y todo, entonces qué bonito, son cosas que, pues, todo al que le importe puede implementar en su entorno y construir no solo colonias, sino estados y países mucho más conscientes, que seguro, como dices, vamos hacia allá. En este consumo consciente, Connie, me gustaría que me platiques porque tú estás muy, muy dentro de esta parte de la cosmética, más allá del tema que es obvio, que es cuando hay un testeo en animales, que eso no debería de haber, todavía hay, y estamos en contra absolutamente de eso. Y bueno, es todo un camino, todo un tema, pero más allá de eso, evidente, también hay un tema toxicológico. Entonces, ¿me puedes platicar, por favor, qué nos produce en el cuerpo utilizar este tipo de cosméticos o desodorantes, pastas de dientes, por un lado a nosotros y por otro lado, qué causa en el ecosistema? Justo, Pame, este es un tema que me metí sobre todo cuando estaba embarazada. No sé si todo el mundo lo dice, ¿no? Cuando estás embarazada, no te pintes el cabello, ¿no? Porque pues tiene muchos ingredientes que pueden ser dañinos para el bebé. Y entonces, claro, ahí empecé como a cuestionar, ¿y por qué el cabello? ¿Y por qué solo el tinte? ¿Y por qué no nada más las otras cremas? Porque al final entendí que todo lo que nos ponemos en la piel traspasa directamente al torrente sanguíneo en los primeros minutos una vez aplicado. Evidentemente, en el cráneo tenemos pues piel. Y, y ahí empecé como a investigar un poquito más, porque claro, como te comenté, no solamente empecé con la lupa en el tema de alimentación y de emociones, sino también en los productos que yo usaba frecuentemente. Y ahí me di cuenta que de nuevamente esta industria pues se favorece mintiéndonos o dejando muy, muy en letras muy pequeñas o incluso invisibles lo que nos ponemos todos los días. La industria evidentemente necesita que estos productos vivan mucho tiempo en anaquel y de esa manera le pone demasiados conservantes, en su mayoría son sintéticos, que a la larga nos van produciendo enfermedades a medio, corto y largo plazo. ¿Qué pasa? La industria, incluso la ley aquí en México, la COFEPRIS o la FDA en Estados Unidos, estos organismos que regulan lo que nosotros ponemos en los ingredientes, en la cosmética que se vende, está permitido que podemos poner, perdón, está permitido que le pueden poner a los productos un 2% de estos productos o ingredientes que son dañinos y son tóxicos. Por ejemplo, los conservantes como el triclosan, que es un conservante, es un antibacteriano, es un ingrediente que también es un disruptor endocrino. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que entra en nuestro organismo, confunde nuestro sistema hormonal, se hace pasar por una de nuestras hormonas porque su composición molecular es muy parecida a nuestras hormonas y entonces no hay comunicación y entra nuestro sistema en un cortocircuito. De ahí vienen muchos problemas en temas de fertilidad, cuando usamos productos que tienen estos ingredientes en las axilas, por ejemplo los desodorantes, que están conectados directamente a los ganglios tan sensibles que tenemos en los senos, pues de ahí también vienen muchos problemas como cáncer de seno. Y también, por ejemplo, el tema de perfumes. Yo tuve una muy buena amiga que tuvo cáncer de tiroides y el doctor lo primero que le dijo fue, deja de usar perfume. ¿Por qué? Porque en la palabra parfum se esconden muchos ingredientes que son unas bombitas tóxicas
porque son en su mayoría fragancias sintéticas. Entonces, de hecho, las empresas y las industrias no están obligadas a describir lo que hay dentro de la palabra parfum, pues para que no les copien la fórmula y lo sigan y lo repliquen. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Poco a poco me fui dando cuenta que tan es así cuando estás embarazada y lactando, te dicen que no te pongas perfume. Y también porque tu cuerpo no lo necesita, no necesitas oler siempre a flores. Tu propio cuerpo tiene nuestro propio aroma, tan es así que nuestro bebé lo reconoce y lo reconoce como un lugar seguro. No por esto quiere decir que ya tiremos nuestros perfumes, los podemos usar en nuestra ropa y en el cabello. Entonces, hasta ahí también es importante, ya hay incluso herramientas como unas apps que te puedes tú escanear los códigos o los ingredientes mismos antes de hacer la compra de tu producto. Baja estas apps y ahí mismo te viene un semáforo de cuáles son los productos inocuos, o sea, en verde, y los rojos, los que no deberíamos estar consumiendo. Porque al final, como decía, terminando el tema del 2% de estos productos que están por ley avalados, que sí se pueden poner en los ingredientes que usamos, el problema es el efecto cóctel. Si usamos 10 productos al día que tienen un poquito de perfume, un poquito de triclosan, un poquito de ftalato, un poquito de parabeno, pues al final nos estamos intoxicando con una bomba que todos los días estamos usando en el maquillaje, en productos de ese shampoo, desodorante, crema corporal. Y además, estos mismos productos, cuando entran a nuestro cuerpo, estos hacen una sinergia nueva al estar juntos y lo estamos usando todos los días. Entonces, nuevamente son cosas que no podemos ver en el momento preciso cuando dejamos de usarlo, pero sí a la larga vienen enfermedades desde personas que tienen piel atópica hasta personas que ya tienen problemas pues, de fertilidad o tan grave como cáncer. Claro, este tema es importantísimo y poco sabemos de esto. Si bien ya hay referentes como tú y muchos otros que sí, yo sigo personalmente, que nos dan esta información, pues como dices, serían las grandes industrias quienes deberían de hacerlo, informarlo, ejecutarlo y a lo mejor seguir siendo capitalistas y generando esta riqueza, pero a través de nuevas formas de cuidado, ¿no? No, no quiere decir que ya no te bañes, que ya no te, como dices, ya no te pongas perfume y ya no te pongas crema. Más bien buscar qué ingredientes traen estos para que podamos eliminar lo más posible esto, porque al contacto diario durante nuestros, ojalá 80 años o más, es lo que nos está provocando muchas enfermedades actualmente y desde bebés los ponemos al contacto de esto, ¿no? Ya en todo lo que es el tema de pañales, talcos, cremas, etcétera. Afortunadamente, pues si lo buscas, hay opciones y tienes que encontrar marcas comprometidas con este tema, pero es importantísimo. Yo creo que después necesitamos hacer todo un tema de esto, mi Connie. Justo. En el tema de la ropa también, ¿verdad? Sí, de hecho, todo lo que sean, al final nosotras como precisamente todo lo que tiene contacto con nuestra piel, insisto, pasa al torrente sanguíneo, por ejemplo, esta ropa deportiva que viene de plástico reciclado, pues al final es poliéster, es plástico, o sea, nos estamos poniendo un degradado del PET en nuestro cuerpo y al hacer ejercicio, pues ya sabemos qué pasa, por ejemplo, con los Tupperwares que metemos al microondas, pues al final este calor va haciendo que este plástico se degrade y de ahí vienen los microplásticos que los comemos. Pues lo mismo pasa en la ropa. Ingredientes como el poliéster, que al final es plástico, pues nuestro cuerpo lo está absorbiendo y hoy en día desafortunadamente ya hay muchos casos de que se sabe que nuestro propio organismo pues ya nosotros estamos ingiriendo microplásticos por la piel, por respirados, por la boca, e incluso los El agua bebés, el agua embotellada. embotellada, ya hay placenta que tiene ya, hay placentas, hay estudios donde ya se habla de placenta con microplásticos, semen con microplásticos. Entonces ya sabemos que desde antes de nacer ya estamos expuestos a estos materiales. Hoy aún no existen estudios completamente que sepan las consecuencias. Ya hay indicios de problemas incluso, ¿no? Personas que pueden tener microplásticos en el cerebro, que pueden tener temas de Alzheimer, etcétera. Entonces, si bien hay muchísimas cosas que no podemos evitar, y esto más allá de alarmar a las personas, creo que como tú bien lo dices, Pame, es información que estamos poniendo en la mesa y que entender que cada uno tenemos que empezar por de nuevamente por donde más, tal vez la palabra es donde más nos duela. Esa causa que más nos genere un poquito de angustia. Creo que las mamás, ¿no? Pues al final nuestros hijos son precisamente
una puerta para empezar a investigar qué nos estamos poniendo y solamente precisamente a ellos. Entonces creo que la manera más sostenible de poder hacer cambios de hábitos es empezar uno a uno. Empezar con el baño. Abrir tu puertita del baño y decir, a ver, mi desodorante, si esta crema huele tanto, pues mejor igual evitarla y hacer transición poco a poco, porque si de pronto vemos que por todos lados tenemos que hacer cambios, la gente se abruma y es demasiado y entonces prefieren no hacer nada, Claro. ¿no? No sabes por dónde empezar, te abrumas y te vas. La Justo. idea es empezar poco a poquito y de tema en tema, ¿no? Y ser más conscientes de nosotros, nuestros seres queridos, del planeta, de los animales. Estos microplásticos están en los océanos. Después la gente que pues consume todavía ese tipo de productos, pues enlatados, etcétera, pues es las primeras a las que les afecta también esto. Entonces, todo está conectado. El daño que le hacemos a los animales en el océano no debería de ser invisible, sino que todos seamos conscientes de que eso tan malo que está sucediendo ahí por nuestra causa también nos está sucediendo silenciosamente a nosotros y que ya hay muchas marcas, afortunadamente, y tú promueves mucho esto y por eso me gustaría mucho invitarlos a seguirte porque inclusive colaboras con una marca de cosméticos justamente comprometida con todo esto, pero además de eso recomiendas muchas otras y siempre estás mencionando los ingredientes, las formas, cuando viajas a lo que no participas, ¿no? Como esta monta que debiera ser ilegal de camellos, elefantes, etcétera. O sea, se trata, como dices, de todos los días, en lugar de abrumarnos, tomar mejores decisiones. Es muy complicado hacerlo todo. No nos corresponde hacerlo todo. En realidad no tendríamos ni por qué hacerlo todo. Porque al final creo que ahí también entraría muchísima frustración y enojo. Entonces, en la manera de lo posible, primero es ver y entender cuál es nuestro privilegio. Entonces le corresponde mucho más, como dices, a la industria y a todas estas fuentes de información masivas, sociales, y nosotros poco a poco ir absorbiendo la información, ir haciendo de pequeños cambios más conscientes, empezando siempre, yo diría, por lo que no dañe ni a nosotros ni a los demás, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría también preguntarte, Connie, ¿qué invitación o qué mensaje final te gustaría dejarle a todos los que nos están escuchando si supieras que va a resonar muchísimo en ellos? Pues hacerse preguntas, Pame. Creo que volveré a reiterar esa premisa. Si tenemos esta capacidad de estar viendo este podcast con un celular que está conectado a Internet desde la comodidad de nuestra casa, creo que también tenemos la responsabilidad como consumidores conscientes y éticos de investigar un poquito más allá de a las marcas que consumimos. Las marcas tienen la obligación de decirnos de qué están hechos sus productos, cuáles fueron los procesos y si no lo dicen, entonces nosotros como consumidores tenemos el derecho de preguntar. Así es, empezar por uno mismo es siempre la mejor brújula buscando el bien, porque nunca va a haber una respuesta equivocada si estás pensando en todo esto junto, en unión, para que todos en el planeta tengamos pues la mejor experiencia posible y como humanos nos corresponde no solo humanizarnos y ser más humanos, sino también esta responsabilidad ética y moral y mucho más allá con todos los seres, con todo el planeta, con los océanos, con los árboles, con todo lo que podamos mejorar a nuestro paso por aquí, que es tan corto. Muchísimas gracias, Connie, por haber estado con nosotros. Vamos a estar muy pendiente de todo lo que nos compartes y ya habrá más oportunidades de platicar. Muchísimas gracias a ti, Pame, por este espacio, incluso aún con la distancia, con algunos problemas técnicos, pero bueno, qué bonito haber conectado contigo y seguramente cuando esté en México por allá nos veremos. Ay, me dará mucho gusto. Cualquier cosa, sabes que esta es tu casa y estamos en contacto. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que esta información les sea de mucha utilidad y nos siga ayudando a avanzar, a reflexionar, a concientizar y a ser mejores humanos. Bye.